El cinismo del régimen catrocomunista es proverbial. Todos sabemos que constantemente alegan que ellos condenan el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Todos sabemos que constantemente hablan de que nadie como ellos se preocupa por el respeto de todos los derechos humanos. Todos sabemos que siempre andan culpando al embargo estadounidense de lo que en realidad es consecuencia del terrible bloqueo que el régimen catrocomunista impone al pueblo cubano. Anoche supe de una de nuestras fuentes muy serias y creíbles que el régimen pretende nuevamente contaminarnos, envenenarnos el agua que tomamos en la sede principal de la UNPACU y que quieren hacerlo con un acaricida nombrado permetrina, precisamente con permetrina que no aparece ni en farmacias ni en hospitales para las muchas personas, incluyendo muchos niños con escabiosis, con sarna. Pero los agentes, los oficiales de la policía política, uno de ellos muy inteligente, muy sesudo, se le ocurrió envenenarnos el agua nuevamente porque ya no los han hecho con permetrina. Esta es una de las tantas formas de terrorismo que emplea la tiranía contra la oposición pacífica. Y no solamente nos han envenenado o contaminado el agua a nosotros, se lo han hecho al movimiento San Isidro y a su líder, Luis Manuel Otero Alcántara, que continúa secuestrado por la policía política. Otra manera de aplicar el terrorismo, un régimen que llegó al poder con el más bárbaro y crudo terrorismo. El terrorismo que empleaba el movimiento 26 de julio con bombas, con explosivos, con asesinatos, con tiroteos, de día, de noche, en pueblos, en ciudades de nuestro país. El régimen catrocomunista le ha contaminado el agua, le ha envenenado el agua a el movimiento San Isidro, se lo han hecho a Damas de Blanco, se lo han hecho a otros activistas a lo largo y ancho del país. Ahora quieren volver a envenenarnos el agua con permetrina. Repito, nada menos que con permetrina, que no aparece para combatir la sarna que afecta a cientos de cubanos por toda Cuba. No hay permetrina, pero ellos sí, los de la policía política, quieren echarnos permetrina en nuestros depósitos de agua. Esto, repito, es una de las tantas maneras, de las tantas fórmulas de la tiranía para aterrorizar a los opositores pacíficos y a la población en general. Las fórmulas, los mecanismos de terrorismo del régimen contra la población y contra la oposición son muchos. Están las golpizas, están los asaltos violentos con fuerzas especiales, con fuerzas represivas a nuestras viviendas, donde golpean a nuestras esposas, a nuestros familiares y hasta a nuestros hijos. Están las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, donde te golpean, donde te someten a vivir en condiciones de hambre permanente, de hambre crónica, sin la debida atención médica, donde te torturan de manera física, de manera también psicológica, constantemente con la intención de hacerte desistir de tu compromiso con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la libertad y la democracia para Cuba. Están las condiciones en que el régimen catrocomunista somete a muchos detenidos, como es el caso ahora mismo de Luis Manuel Otero Alcántara, secuestrado hace ya más de 17 días
por las fuerzas represivas del régimen, porque Luis Manuel Otero Alcántara estaba reclamando pacíficamente la devolución de sus obras de arte y el fin de la persecución, del acoso, de los ataques contra él y contra el movimiento San Isidro. Están las condiciones en que han muerto en las prisiones presos políticos, unos en huelga de hambre y otros en condiciones bastante sospechosas, bastante raras. Están las condiciones en que han muerto activistas muy conocidos, muy destacados, líderes de la oposición, como es el caso de Osvaldo Payá Sardiña, a quien la familia y otros muchos aseguramos que la tiranía le asesinó, le mató. Las condiciones en que murió Laura Pollán, las condiciones en que murió Juan Wilfredo Soto, las condiciones en que murieron Orlando Zapata Tamayo en huelga de hambre en prisión, las condiciones a que le sometían y Wilman Villar Mendoza, las torturas físicas y psicológicas que le aplicaban durante la huelga de hambre, como privarlos del agua por largo periodo de tiempo, desnudarlos, amarrarlos, esposar los pies y manos, echarle agua fría, agua sacada de un congelador, sacada de una nevera en pleno invierno, como le hicieron a Wilman Villar Mendoza en la prisión de Aguadores, y que terminó produciéndole una neumonía que terminó matándole días después. Hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de la tiranía publicaba esta nota donde dicen que Cuba condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones en las Naciones Unidas en Viena. Y voy a leer completa la nota. Dice: intervención de Cuba en punto 6 de la agenda del 30º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal. Señor presidente, dice la nota del MINRED de la tiranía, Cuba ratifica su compromiso como Estado parte de la Convención de Palermo, sus 3 protocolos y su mecanismo de examen. También ratificamos nuestro compromiso con la Convención de Mérida y sus mecanismos de examen recientemente adoptados. En eso de comprometerse, de firmar documentos, los del régimen son campeones. Ahora, en el momento de cumplirlo, también incumpliéndolo, son campeones. Ellos se ríen, ellos se burlan del mundo cada vez que firman un documento de este tipo, cada vez que firman un compromiso, un acuerdo, un protocolo, una convención. Ellos se burlan constantemente del pueblo cubano. Bueno, imagínense, firmaron, aunque no han ratificado, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el pacto también internacional de derechos económicos, de los derechos económicos, sociales y culturales. Y han firmado tantas cosas que no cumplen, que por Dios, hay de verdad que tener la cara dura, hay que ser verdaderamente cínico en extremo, hay que ser inmoral, hay que ser sinvergüenza para decir que ratifican, que cumplen, que condenan, etcétera, etcétera. Dice: Cuba es parte de los 19 instrumentos internacionales en la lucha contra el terrorismo y fuimos el 5º país del mundo en ratificarlo. Y mantienen a la población en un puño, mantienen a la población esclavizada, aterrorizada permanentemente con todos los métodos que anteriormente he mencionado. Pero también durante años y aún hoy simpatizan y son aliados y amigos de regímenes y movimientos terroristas por todo el planeta. Son aliados y amigos de regímenes terroristas como el de Irán, el de Corea del Norte, el de China comunista. Son aliados, son amigos y apoyan a movimientos como el ELN en Colombia, las FARC en Colombia y otros grupos similares. Además, disfrutan grandemente, porque no lo pueden disimular, no lo pueden ocultar, cada vez que Occidente, cada vez que Estados Unidos o Europa Occidental resulta víctima de un atentado terrorista, ya sea de Al-Qaeda, de el ISIS, de la Yihad Islámica, de quien sea, del Talibán, ellos lo disfrutan grandemente. ¿Que yo me lo inventé? No, yo no me lo he inventado. La mejor manera para saber que ellos lo disfrutan es cuando habla con un comunista de base. Cuando habla con un comunista de muy pocas neuronas, un comunista tonto, estúpido, de base, sabe lo que sienten a nivel de núcleos del Partido Comunista y porque le llega de arriba. Odio,
odio contra Estados Unidos, odio contra Occidente, odio contra la democracia, odio contra la economía de mercado y todo lo que afecte a Estados Unidos, todo lo que afecte a Occidente, todo lo que afecte naciones donde se defienda y se, viva acorde a la regla de la economía de mercado. Ellos lo disfrutan grandemente, no lo pueden ocultar, no lo han podido ocultar nunca, como por ejemplo cuando Estados Unidos, con una coalición internacional, fue a sacar al dictador de Irak, Saddam Hussein, de Kuwait, que había sido invadida por el ejército de Saddam Hussein. Yo estaba pasando el servicio militar obligatorio y recuerdo las presiones que nos hacían para que dijésemos cosas como que Estados Unidos iba a ser derrotado por el invencible ejército iraquí, que Saddam Hussein tenía armas muy poderosas, armas secretas con la cual le iban a ocasionar a los Estados Unidos una derrota peor que la derrota que ellos dicen que Estados Unidos sufrió en Vietnam. Recuerdo en 2001 cuando Estados Unidos decidió ir por Bin Laden y el Talibán en Afganistán después de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas. Recuerdo qué fue lo que se le decía a los militantes del Partido Comunista en sus núcleos de base. Y el discurso era de que sí, que estaban en contra del terrorismo, pero que Estados Unidos era el principal terrorista del mundo, etcétera, etcétera. Y la lectura final que todos ellos sacaban era de que si Estados Unidos era el principal terrorista del mundo, estaba bien que se le hiciesen esas cosas y que Estados Unidos iba a sufrir una derrota en Afganistán porque los guerrilleros talibanes, los afganos, los mujahidines tenían una larga experiencia de lucha y habían derrotado al imperialismo inglés, habían derrotado a los soviéticos y iban a derrotar también a los estadounidenses. En sí, la mentalidad que promueve el Partido Comunista, el régimen Castro comunista entre sus miembros y entre la población, y la manipulación que emplean y el adoctrinamiento contra niños desde la más temprana edad es a odiar a Estados Unidos y a Occidente y alegrarse de todo lo malo que le pasa a Estados Unidos y a Occidente. Pero continúo con esta hipócrita nota de un régimen completamente terrorista. Dice, Cuba es parte de los 19 instrumentos internacionales en la lucha contra el terrorismo y fuimos el 5º país en el mundo en ratificarlo. Como país que ha sido víctima de terrorismo de Estado, condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Hundimiento del remolcador 13 de marzo, crimen impune, atentado, acción terrorista ordenada por Fidel Castro, asesinato de los pilotos de las avionetas de Hermanos al Rescate, crimen ordenado por Fidel y Raúl Castro, atentado, acción terrorista del régimen que explota, que oprime al pueblo cubano. Los cientos de muertos, de torturados, de desaparecidos durante más de 62 años de régimen Castro comunista, más, repito, el historial de bombas y de acciones terroristas, de sabotaje que protagonizaron para llegar al poder, más el terrorismo de Estado que emplean constantemente contra la población, contra la sociedad civil independiente, contra los opositores pacíficos, contra los defensores de los derechos humanos. ¿Qué cosa es sino terrorismo? Lo que tienen en torno a la sede de la Unión Patriótica de Cuba hace ya casi un año, con algunos periodos o algunos paréntesis en que se han retirado. El bloqueo, esto sí es bloqueo y esto sí es terrorismo, un cerco total de la fuerza represiva en torno a nuestra sede principal para detener, golpear, multar, encarcelar a nuestros activistas que intentan llegar aquí a su sede principal, para detener, multar, para ingresar, internar, confinar en hospitales psiquiátricos y darle electrochoque y maltratarles y torturarles a personas que viven en la extrema miseria, a indigentes, a enfermos mentales que tratan de llegar a la sede de Lompaco en busca de la comida y de la atención médica que el régimen no les da, en busca de los alimentos, de la atención, de los afectos que reciben en nuestra sede principal y que la tiranía no les da por ningún lado. Han secuestrado a varios de estos indigentes, a varias de estas personas que viven en la extrema miseria y lo han internado en hospitales psiquiátricos y lo han drogado y le han hecho cosas horribles para que no sigan viniendo acá a nuestra sede principal. Marina Paz Lavaceno es una. Francisco Rodríguez Corrioso es otro de los que han sido objeto, entre otros tantos, de este tipo de tratamiento, de este tipo de acciones terroristas por parte de la tiranía Castro
comunista, entre otros casos que hemos estado denunciando. Tienen aterrorizada a Santa Fernández Díaz con que la van a internar en el hospital psiquiátrico de San Luis de Hawái, que le van a dar el electroshock si sigue viniendo a buscar alimentos aquí, golpear niños, mujeres, ancianos para que no lleguen en busca de alimentos a la sede principal de Lompaco. Eso es terrorismo. Eso lo practica diariamente la tiranía castrocomunista y eso no lo pueden negar, no lo pueden ocultar porque es un hecho conocido por muchos, es un hecho innegable. Dice también: Cuba apoya la adopción de nuevas reglas en materia de prevención del crimen y de la justicia penal para enfrentar el surgimiento de nuevos delitos. Nuevos delitos son los que comete diariamente la tiranía, como el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara. Es un delito practicado hace mucho tiempo por la tiranía, pero con nuevas modalidades. Secuestrar a un joven artista por ser contestatario, por defender los derechos de los artistas, por defender los derechos humanos, meterlo en un hospital, drogarlo, tenerlo como un zombie y con un deterioro físico visible y preocupante. Eso es terrorismo, eso son delitos, acciones verdaderamente criminales. Terminan diciendo: reiteramos la necesidad de resaltar el papel central de de los organismos de derechos humanos, de la ONU, en la gestión de las labores de los estados, en la utilización y aplicación de reglas y normas de la ONU en materia de prevención del delito y de la justicia penal. Muchas gracias. Verdaderamente infame, verdaderamente hipócrita son estos portavoces de la tiranía. El régimen castrocomunista, el régimen de Raúl Castro y Díaz Canel, es campeón en terrorismo en la actualidad contra su pueblo y contra la oposición pacífica. El régimen castrocomunista ha sido campeón durante décadas en el apoyo al terrorismo internacional. El régimen castrocomunista llegó al poder empleando métodos verdaderamente criminales, métodos completamente terroristas.